El Señor nos dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como he dicho en otras ocasiones, estos hebreos, estos judíos que van a recibir esta carta por parte de quien la haya escrito, ya eran segunda o tercera generación, eran hijos de creyentes, eran personas que ya se suponía que tenían que estar a un cierto nivel, a una cierta estatura espiritualmente hablando. Sin embargo, algo había ocurrido en ellos que se habían quedado como los bonsáis, enanitos, pequeños, ¿verdad? Qué bonito los bonsáis, ¿verdad? Arbolitos en miniatura, pero realmente a la hora de la cuestión práctica sirven o prácticamente de nada. El raquitismo, la falta de madurez, la falta de desarrollo como cristianos es una enfermedad que ha afectado a la iglesia a lo largo de estos últimos 2000 años. Esta carta se escribió hace 2000 años, no se escribió la semana pasada para una iglesia del tiempo actual. Vemos que la falta de crecimiento, el negarse a crecer, el negarse a desarrollarse como cristianos, ya digo, es una enfermedad que siempre, de alguna manera u otra, ha afectado a la iglesia a lo largo de los tiempos. ¿De qué depende realmente el crecimiento, la madurez de una persona? Bueno, vamos a ver, si hablamos físicamente y usted quiere tener una buena musculatura y estar en plena forma, pues tendrá que cuidarse su alimentación, tendrá que hacer algo de deporte, tendrá que abstenerse de ciertas y determinadas cosas que a lo mejor son muy ricas, pero que le van a perjudicar la salud. Si usted quisiera tener un nivel de cultura general amplio, pues tendrá que leer buenos libros, ¿verdad? Tendrá a lo mejor que hacer algún curso, ir a alguna universidad, a alguna escuela para poder aprender pues más, ¿verdad?, de lo que habitualmente sabemos. Pero espiritualmente hablando, lo más importante de todo es nuestra relación con Dios. Porque para eso vino fundamentalmente el Señor Jesucristo a este mundo. Él murió, como sabemos, por nuestros pecados. Derramó su sangre en la cruz, ocupó nuestro lugar. Pero la pregunta es, ¿solamente pretendía el Señor salvarnos? Porque pensemos un poquito. Si el objetivo del Señor fue solamente salvarnos, perdonar nuestros pecados, ¿por qué una vez que hemos entendido el Evangelio, por qué una vez que le hemos recibido en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal, por qué no nos llevó directamente a su presencia? ¿Por qué nos dejó aquí? Si el objetivo era salvarnos y ya somos salvados, ¿por qué nos dejó en la tierra? ¿Para correr el peligro de volver a pecar? ¿De volver a enredarnos con las cosas que nos tenían atados hace años? ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Por qué correr ese peligro ahora que ya lo tienes? Ahora que ya has convertido, ahora que ya has humillado y que ya es un hijo, una hija tuya, llévatelo a su presencia. ¿Por qué lo tienes en la tierra 10, 15, 20, 30, 40 o más años? ¿Por qué? Porque hay algo que la Biblia enfatiza mucho y es el crecimiento, la madurez, el desarrollo espiritual. Y repito, eso no depende de nadie, depende de ti, de tu nivel de interés, del esfuerzo que tú hagas por tener cada día una disciplina diaria de tener comunión y relación con Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación, son dos cosas completamente diferentes. A nosotros nos enseñaron los principios, los dogmas, los sacramentos de una religión. Y eso es lo que teníamos, una religión. Pero sin embargo el Señor Jesucristo no vino a este mundo a traer una nueva religión o a potenciar, por ejemplo, la religión de sus padres, como era el judaísmo. Sino Él vino
para volver a conectar al hombre con Dios. Porque en un principio el hombre estaba conectado, tenía íntima comunión y relación con Dios. Adán hablaba con Dios con toda libertad, no necesitaba sacrificios, no necesitaba hacer absolutamente nada. Hablaba con Dios y Dios hablaba con él y había una relación extraordinaria. Pero eso se perdió. Eso se perdió. El hombre pecó, el hombre se desconecta de Dios, queda fuera de la cobertura de Dios y automáticamente entra en un sistema, como bien saben ustedes, de sacrificios, de rituales, de holocaustos, ¿verdad? Derramamiento de sangre. Luego vino la ley, un montón de mandamientos, concretamente 613, y uno dice, pero ¿y comunión con Dios? Pocos eran los que tenían comunión con Dios. Por ahí hay uno que se llama David, que dice que llegó a ser el hombre más cerca del corazón de Dios. Por ahí hay gente como Samuel, como Moisés, ¿verdad? Como tal vez Abraham. Pero a nivel nacional, esa relación, esa comunión, esa amistad que existía del hombre con Dios, se perdió completamente. Y cuando el Señor Jesucristo vino, en una ocasión, le dijo a sus discípulos, ustedes quieren ser mis amigos. Porque si ustedes simplemente lo que quieren es que yo les trate como un maestro que le da clases a sus hijos, a sus discípulos, pues ahí nos quedaremos. Pero si quieren profundizar y si ustedes quieren ser mis amigos, yo les voy a decir qué tienen que hacer. Y les dijo, haced todo lo que yo os enseñe. Y llegaremos a cultivar y a desarrollar una relación de amistad entre ustedes y yo. ¿Cuántos en esta tarde quieren ser amigos de Dios? ¿A cuántos en esta tarde les interesa tener comunión y relación personal con Dios? Hay algunos que dicen que eso es imposible. Hay algunos que a lo largo de la historia, como un tal Spinoza, un filósofo judío, y como incluso Albert Einstein dijo que bueno, que eso de tener relación con Dios, eso es imposible. Creían en Dios, pero no creían en un Dios personal. No creían en un Dios que se interesara por tu vida, por tus necesidades, por tus problemas, por tus luchas, por tus pruebas, sino en un Dios que estaba por ahí, pero tan ocupado que búscate la vida, porque para eso yo te di un cerebro, unas piernas, un ojo, y para eso di leyes a la naturaleza, y a la hora de la verdad, pues Dios no aparece por ninguna parte. Cuando uno analiza la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pronto vas a descubrir que Dios quiere mucho más que simplemente una relación de Dios a criatura, sino una relación de padre a hijo, una relación de amor, una relación de confianza, de amistad. Incluso en la carta a los Hebreos, el que la haya escrito, dijo que ahora podemos tener acceso y debemos acercarnos a Dios con libertad. No acercándonos a un Dios desconocido, frío, distante, indiferente, que es imposible conocerlo, sino todo lo contrario. Es un Dios que se ha revelado y ahora conocemos que Dios no solamente es un Dios creador, como lo vemos en el Génesis, sino es un Dios que perdona, un Dios que se compadece, un Dios de misericordia, un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, un Dios que se humana, que se encarna, que habita entre nosotros para entender nuestras miserias, para caminar como nosotros y sobre todo para elevarnos y mostrarnos que en esta vida, aunque tengas salud, dinero y amor, si no tienes a Dios, no tienes absolutamente nada. Porque en esa antigua canción se enfatiza y se apunta a lo que todo el mundo quiere tener: salud, dinero y amor. Y como dice la canción, en el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pero ¿y si no tengo salud? Si no tengo dinero, y si en el amor he tenido muchos problemas, entonces no tengo motivos para darle gracias a Dios. ¿No tengo ninguna razón de vivir? Por supuesto que sí. En la Biblia encontramos personas que no tenían una buena salud, no tenían una buena economía y no tenían ni siquiera amor, sino todo lo contrario. Y sin embargo tenían una relación y una amistad con Dios realmente extraordinaria. Y es que la vida no consiste solamente en tener salud, dinero y amor, sino el objetivo de la vida es tener comunión y relación con Dios. Y por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy también la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente
a través de mí. Es decir, no solamente Él nos muestra que quiere tener comunión con nosotros, sino nos enseña cómo puedo acercarme a Él a través de su sacrificio, a través de sus méritos. En ningún momento menciona la palabra religión, en ningún momento me da una lista, un decálogo como se le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que ahora dice, mira, te lo voy a poner más fácil todavía. Así como el pueblo de Israel se esforzaba y se esforzaba tratando de agradar a Dios y nunca lo consiguió porque a lo mejor eran demasiados mandamientos, yo voy a resumir todo eso en dos solamente. El primero y más importante, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Si eres capaz de cumplir con estos dos mandamientos, has cumplido con toda la ley y con todos los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que vemos que insistentemente en cualquier generación que busques, en cualquier libro, a través de la escritura de cualquier profeta, vas a encontrar que la meta, el objetivo, el anhelo de Dios es volver a tener comunión con el hombre. Y hace todo lo que está a su alcance para ponerse a su nivel y para enseñarle que el hombre si quiere, puede volver a tener comunión y relación con Dios. Tu salud espiritual depende del nivel de relación y de comunión que tengas con Dios. Amén, hermanos. En segundo lugar, si tienes relación y comunión con Dios, vas a anhelar, vas a querer. El Espíritu Santo que mora, que vive en tu corazón, te va a impulsar a las Escrituras, al manual de instrucciones, a través del cual vas a descubrir el corazón de Dios. Te vas a dar cuenta qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él espera de ti, cuál es el propósito de tu existencia. Y entonces te vas a dar cuenta de que necesitas tener conocimiento de la Biblia, conocimiento de las Sagradas Escrituras, relación con Dios, conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que pueda conocer en todo momento las instrucciones del Creador, el diseño, los planes de Dios para mi matrimonio, para mi familia, para mi vida personal, para mis negocios, para la vida de mis hijos, de mis nietos, etcétera, etcétera. Y no vayas por la vida inventándote cosas que Dios nunca le pidió a nadie que hiciera. Para que no vayas por la vida tocando puertas y buscando palabra por aquí y por allá, sino que Dios te dice, toma, ahí tienes toda la Escritura. Y como dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Dedica tiempo a conocer las Sagradas Escrituras, porque ellas pueden producir en ti sabiduría de Dios. Y pueden hacerte un hombre de Dios, de lo cual no tendrás nada que avergonzarte en esta vida. Y por si hay alguna duda, bueno, ¿qué parte leo? ¿Será esta más inspirada, esta menos inspirada? Le dice a Timoteo y por consiguiente a todos nosotros, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Desde el Génesis 1:1 hasta el amén de Apocalipsis, cada texto, cada parábola, cada historia, cada profecía, todo ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que tengas una base sobre la cual edificar tu fe y poder desarrollar una íntima y maravillosa comunión con nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando tengas una óptima relación con Dios y un nivel de conocimiento de las Escrituras, va a venir solo algo que es imprescindible hoy en día para poder vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Saben lo que es? Lo que hemos leído en esta noche. El discernimiento espiritual. El discernimiento del bien y del mal. Lo que te va a permitir tener como una especie de alarma, una especie digamos, de alarma espiritual, de sensibilidad espiritual, diciendo, eso no es de Dios. Aunque suene muy bonito, aunque a la gente le haga mucha gracia, eso no ha nacido, no viene del corazón del Señor. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Dios. Y yo sé que eso al Señor, a mi Padre, a mi amigo, no le agrada. Estos creyentes a los cuales se les escribe esta carta, se les llama niños, se les llama inmaduros. Se les dice en otra porción, no he podido profundizar para enseñarles cosas más profundas porque me resulta muy difícil buscar términos que ustedes puedan entender. Y no es que sean
cosas muy profundas y difíciles de entender, sino como dice aquí, os habéis hecho tardos para oír. Porque no es lo mismo explicarle a un niño una cosa que explicarle a un hombre de 20, 30 o 40 años lo mismo. Tienes que cambiar el lenguaje, tienes que hablar en una terminología, en una forma diferente. ¿Por qué? Porque es un niño y no te va a entender. Y eso es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. No les puedo explicar cosas profundas porque no habéis crecido, os habéis quedado estancados. Estáis en los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Todavía estáis con la leche y no con el alimento sólido. Y por eso ustedes no han desarrollado, no han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Si ustedes recuerdan el mensaje que di hace unos domingos atrás acerca de la muerte de 2 hijos del sacerdote Aarón, dice la Biblia que a partir de ese momento se les dijo a los sacerdotes del Antiguo Testamento que no entraran bajo los efectos del alcohol para que no les pasara lo mismo que les pasó a sus hijos. Pero añade a continuación, y para que en todo momento seáis capaces de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es inmundo de lo que es puro o limpio. En otras palabras, ser cristiano no significa perder la razón, sino todo lo contrario, es recuperar la razón, el sentido, el equilibrio de las cosas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en una de las cartas tal vez más hermosas y profundas de todas las que se encuentran en el Nuevo Testamento, dice que Él es nuestro culto racional. No perdemos el control, no nos disparatamos, no nos volvemos locos cuando nos convertimos a Cristo, sino todo lo contrario, recuperamos la cordura que el mundo y el pecado nos arrebató cuando estábamos fuera de la voluntad de Dios y de sus caminos. El raciocinio, el poder razonar, el poder discernir entre lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada, eso viene, dice, con la práctica, con el uso, se desarrollan los sentidos. Y busqué qué quería decir el autor de la carta cuando habla de los sentidos bien ejercitados. Y precisamente habla de los sentidos de la vista, del olfato, ¿verdad? Del tacto. Cuando alguien ve algo dice, eso no es de Dios. Todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo admira, todo el mundo le imita, pero eso no es de Dios. Cuando la gente oye una conversación, dice, esta conversación no es de Dios. Porque esto en vez de traer edificación, lo que aquí estamos es criticando y cuestionando a una persona que ni siquiera está delante para poder defenderse. Esto no es de Dios. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces te desarrollas, creces, maduras como cristiano de tal manera que puedes discernir con tus propios sentidos naturales lo que agrada a Dios y lo que le desagrada a Él. Pero todo eso viene primero de tu relación con el Señor. Por cierto, ¿cómo está tu relación con Dios? Si es que la tienes, que espero que sí. Dice que tenemos acceso, tenemos entrada al Padre. ¿Tienes relación con Dios? Porque a lo mejor lo que tú tienes es el hábito, la buena costumbre de venir al culto, de escuchar la palabra de Dios por internet o aquí en persona. Y está bien, pero eso no significa de que tú tengas comunión con Dios. Hay gente que vive de los cultos, pero no porque tengan una comunión con Dios. Hay gente que el conocimiento que tiene es por lo que han oído. Claro, han oído tantos sermones, tantos años, y ahora por aquí y ahora por allá, que tienen un cierto conocimiento, pero la Biblia no saben ni dónde la dejaron, y la perdieron hace 20 años, y aún no la han encontrado. Entonces tú no puedes depender simplemente de un culto 1 o 2 veces a la semana. Tú no puedes depender de que haya un señor llamado pastor que predica la palabra de Dios desde este púlpito, ¿verdad? Y entonces a través de él, pues tú aprendes lo que sabes. Bueno, eso está bien, pero tú tienes que desarrollar tus propios hábitos de lectura diaria, ¿verdad? Y por eso quiero recordarles a los hermanos de la iglesia que yo les he mandado por el WhatsApp de la iglesia el curso de Isaías para que ustedes mismos de una forma autodidacta lo puedan hacer en sus propios hogares, para que no dependan única y exclusivamente de las reuniones, de los cultos, sino que ustedes puedan también acostumbrarse a buscar la Biblia, a orar, a aprenderse textos de memoria, a estudiar la palabra de Dios, porque ya sabemos que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. No olvidemos que ahora va a ser 3 años, 2 años y pico, nadie podía congregarse en las iglesias.
ni siquiera en esta. Y todos estuvimos durante meses encerrados en nuestras casas. Y fue un tiempo maravilloso que el Señor le dio a miles, por no decir millones, de cristianos para que por fin no tuvieran la excusa de decir es que trabajamos tanto, es que no tengo tiempo para leer y estudiar la Biblia. Pues el Señor te tomó la palabra y le dio tiempo más que suficiente a miles de cristianos para que por primera vez en su vida pudieran tomarse en serio el leer todos los días, como comes todos los días, pues que comas de la palabra de Dios para alimentar tu alma y tu comunión y relación con el Señor. Son hábitos que a lo mejor algunos no tienen la costumbre, pero si te acostumbras, le vas a hacer un gran favor tremendo a tu vida espiritual y vas a cuidar de esa manera tu salud espiritualmente hablando. En 1 de Timoteo, el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, hay unos versículos que yo quisiera leer en esta tarde y pedirles que presten atención, porque en este texto, en estos versículos, vamos a encontrar en primer lugar una información, unos datos que Pablo le da a Timoteo, y a continuación lo que tiene que hacer ante la información que recién acaba de recibir. Presten atención. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Entendió este versículo usted? ¿Lo entendió? Si el Espíritu, Dios, el Señor ha hablado claramente diciendo que en los postreros tiempos, ¿y esos tiempos cuáles son? Ya estamos en los postreros tiempos, ¿verdad? En los tiempos finales, algunos, no todos, gracias al Señor, apostatarán, abandonarán la fe, darán marcha atrás. Conocieron, pero no quieren continuar. Se enfriaron, se apartaron, se alejaron, se enfadaron. Póngale todos los adjetivos que usted quiera. La cuestión está que dice que apostataron. Ya no están en el camino. Estuvieron, pero ya no están. Han apostatado, han dado marcha atrás, han renegado incluso. Y dice, y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿cuál es el mejor lugar, la mejor plataforma para enseñar falsas doctrinas? Voy a ponerles algunos ejemplos. Nosotros vivimos o tenemos la iglesia a muy pocos metros del estadio de fútbol. Ese estadio no se utiliza para reunir a la gente los días que hay partido de fútbol para enseñar Biblia en mano falsas doctrinas. El objetivo de ese estadio de fútbol es jugar al fútbol. Es decir, no se hace un culto con el objetivo de adoctrinar a la gente de una forma antibíblica. Si usted va a un teatro, si usted va a un cine, hombre, puede ver alguna escena, puede haber algún momento en la película, en el teatro, que digan algo, que hagan algo que no es bíblico, pero el teatro, ¿verdad? El cine no es un lugar creado y diseñado específicamente para enseñar falsas doctrinas a la gente. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar, la mejor plataforma para que el enemigo en un momento determinado pueda enseñar falsas doctrinas a la gente? Las iglesias. Porque en las iglesias lo que se estudia es la Biblia. No venimos aquí a jugar al fútbol. No venimos aquí como una pasarela para lucir ropitas. No venimos aquí para pasar el tiempo ni para estar un rato entretenido viendo una obra de teatro o una película o un acto cualquiera que sea. Venimos aquí supuestamente para alabar a Dios, ¿sí? Y para aprender de su palabra. Luego, las iglesias, si no tienen el discernimiento espiritual suficiente, es el lugar idóneo para que las personas que vienen con su corazón abierto y con ganas de aprender y con ganas de conocer de Dios, en un momento determinado puedan ser engañadas, seducidas y manipuladas con falsas doctrinas. ¿A quién es más fácil engañar? ¿Al que tiene un alto conocimiento bíblico o a una persona que es ignorante de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál ha sido el gran problema de miles de cristianos en los últimos años? Que ya no leen la Biblia. Ya no leen la Biblia. E incluso esa costumbre con la cual yo me crié, que todo el mundo venía a la iglesia con la Biblia, ya se ha perdido. Pocos son. Miren esta tarde, por ejemplo, a su alrededor y miren cuánta gente viene como algo normal,
¿verdad? Como llevas las llaves del coche o como llevas la documentación. ¿Y la Biblia dónde está? No, no pasa nada, nos ponen ahí una pantalla y ahí la leemos, incluso algunos, bueno, con el teléfono, vale, venga, de acuerdo, venga, con el teléfono, pero algunos ni eso. Ya esa costumbre se perdió. ¿Cómo puede usted comprobar si lo que estamos poniendo en la pantalla, si lo que yo estoy compartiendo es bíblico o es antibíblico? ¿Cómo lo puede saber usted? Primero, no dedica tiempo a escudriñar la palabra. No tiene un conocimiento de la Escritura. Viene aquí, oye a un señor que tal vez no conoce de nada o que le une una cierta amistad o familiaridad, ¿verdad? Y entonces usted se fía. Cuidado, cuidado. Nunca mezcle la amistad y el favoritismo y ni siquiera aspectos familiares con el hecho de tener cuidado a la hora de qué me están enseñando, qué me están a mí instruyendo. Qué bueno sería que los padres que acaban de mandar a sus hijos ahora a las clases de la escuela dominical le preguntaran, espero que lo hayan hecho en algún momento, digo yo. Oye, una pregunta, ¿qué le están enseñando a mi hija en la clase esa donde está ahora? ¿Qué le están enseñando a mi hijo? ¿Puedo entrar a la clase para ver cómo es la clase donde mi hijo está? ¿Quién es la persona que le está enseñando Biblia a mi hijo? ¿Es usted? ¿Es usted, hermano o hermana? Informarse, saber en todo momento. ¿Por qué? Porque la Biblia advierte de que en los últimos tiempos vendrían engañadores y se enseñarían falsas doctrinas. Y yo pregunto, ¿tienen noticia o les ha llegado a los oídos de que esto ya es un hecho en el pueblo cristiano hoy en día? ¿O esto es algo que todavía no hemos visto en la cristiandad? Han proliferado por todas partes las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. ¿Cuántas personas se han unido a la iglesia virtual y cuando nos cuentan lo que les enseñaban, cuando nos cuentan lo que les decían en sus iglesias, que había que pagar un dinero por no sé qué, que había que darle un dinero a no sé cuánto, que había que hacer esto y aquello? Yo digo, ¿pero quién les ha enseñado a ustedes todas esas disparates y barbaridades? Bueno, el pastor, por el pastor ni que fuera Dios el pastor. El pastor tendrá que pasar por el filtro de la palabra. ¿O qué pasa? ¿Que el pastor tiene licencia para enseñar y para hacer lo que le da la gana en la iglesia y todo el mundo tiene que decir amén? ¿Pero esto qué es? Entonces la palabra de Dios dice, cuidado porque en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Es que está más claro que agua. Y por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia, dice aquí, mire esto, qué cosa tan sorprendente. ¿Le suena esto? En los últimos tiempos habría religiones, habría grupos religiosos que prohibirían casarse. ¿A mí esto me suena? ¿A usted no? Hola. ¿Estáis ahí o no? A lo mejor se quedan dormidos, yo no me doy ni cuenta. Prohibirán casarse. ¿Y a quién se le prohíbe casarse en esta iglesia? A nadie. Si no se casa es porque a lo mejor no está en el grupo de los desesperados o desesperadas y no ha aparecido su príncipe azul, verde o morado o amarillo, pero no porque no les falten las ganas, ¿verdad? Pero es que dice la Biblia que en los últimos tiempos habrán grupos que prohibirán casarse. Como si el matrimonio fuera algo malo. Prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos. ¿De qué alimentos tenemos que abstenernos los cristianos hoy en día? ¿Acaso se enseña en esta iglesia, cuidado, no coma mucha fruta, cuidado, no coma mucha carne? Bueno, por ahí salió hace poco un ministro diciendo que no había que comer tanta carne. Cara más dura. Prohibirán casarse. Sin embargo, dice la Biblia que Dios creó todas esas cosas para que con acción de gracias participaran los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces hay millones de personas que aceptan que una persona que quiere servir al Señor no se puede casar. Y lo aceptan. ¿Dónde enseñó eso el Señor? Pero no dicen que Pedro fue el primer papa. ¿No dicen por ahí? Y una pregunta, ¿y no le sanó el Señor a Pedro a la suegra? Porque yo veo en los evangelios que un día Cristo entró a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma. Y el Señor le sanó a la suegra. No creo que por eso la haya negado, ¿no? Pero si tenía suegra, es porque estaba casado. Pero no era el primer papa. En fin, aquí algo falla, ¿no? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ante esta información,
Ante este mensaje de alarma, de advertencia, Pablo le dice ahora a Timoteo, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Versículo 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14, no descuides el don de Dios que está en ti. Versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y también dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, hay que hacer algo. Vienen falsas doctrinas, vienen falsas enseñanzas, pero nosotros sabemos por el crecimiento, por la madurez, por el desarrollo espiritual, por la relación con el Señor, sabemos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero es su deber. No es mi responsabilidad que usted sepa mucho de la Biblia. ¿De qué sirve que yo quiera que usted crezca y madure si usted se niega a crecer? ¿De qué sirve eso? ¿Se puede obligar a una persona a crecer o a madurar cuando ésta se niega y ha decidido quedarse como está y no esforzarse por crecer espiritualmente hablando? Hermanos, hay gestos, hay cosas que los niños hacen y se les permite, se les tolera. ¿Por qué? Porque son niños. Son niños. No vean ustedes cuando Adriel empieza a soltar gases. Oye, no se corta, no dice, ay, perdón, abuelo. Ay, perdón, abuela, se me escapó. Él no se corta un pelo, él, ala, venga, pierna suelta. ¿Qué le parece? Hay niños que se chupan el dedo. Hay niños que se hacen pis encima. Hay niños que les entra, como decimos por aquí, una perreta de estas que dice, ¿pero qué le pasa? Y venga a llorar, y venga a llorar. Y hay cosas que a los niños se les tolera, se les permite. ¿Saben por qué? Porque son niños y se comportan como niños. Pero ahora usted imagínese ver a nuestro hermano Jair, mientras yo predico, chupándose el dedo. Nuestra hermana Marcela haciéndose sus necesidades encima. Nuestra hermana Cruzita con la chupa en la boca. El otro, y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Nos daría vergüenza, ¿sí o no? Sí, pero hermana, ¿qué está haciendo? Hermano, córtese un poco, que le están oyendo, que le están viendo toda la iglesia. Porque ya no son tolerables, ya no se ve bien. Cosas que hacen los niños, ya en los adultos no se pueden hacer, hermanos. Pero es que espiritualmente pasa lo mismo. Cuando una persona empieza, cuando una persona no tiene conocimiento bíblico, cuando una persona está dando los primeros pasos, a veces cuenta cosas, a veces comparte cosas en el Facebook, a veces pone cada fotografía, a veces hace cada comentario que tú dices, es que es normal, es que es lógico. Es lógico porque, claro, se lleva 4 días en los caminos del Señor, es normal que todavía haga cosas que... Pero cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como un niño, pensaba como un niño, me comportaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, los niños se enfadan por cualquier cosa. ¿Se dan cuenta de eso? Se enfadan y a los 10 minutos otra vez son amigos. Y a veces los padres son tan tontos que se ponen peleados entre los padres y después los hijos en 5 minutos ya son amigos otra vez. Y los padres se distanciaron el resto de su vida. ¿Qué te parece? Hermanos queridos, es tiempo de dejarnos de chupar el dedo. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de desarrollar el discernimiento espiritual por la práctica, por el uso. ¿Y saben algo que el Señor te va a dar para madurar y para crecer? Y lo está haciendo, oportunidades. Aprovecha todas y cada una de las oportunidades que el Señor te da para servir, para madurar y para crecer. Valora todo lo que el Señor está haciendo en tu vida y recibes cada día y cada semana. Sé selectivo, ¿verdad? No te voy a dar una lista, mire, si usted viene a esta iglesia, esto y esto no se puede hacer, esto es lo que tiene que hacer. No trabajamos así. Queremos trabajar con gente adulta, con gente que diga, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer si yo quiero convertirme en un buen cristiano? Mire, ¿no tiene Biblia? No. Margarita, dele una Biblia
Usted va a comenzar a leer la Biblia por aquí y por allá y la va a leer, y cuando no entienda algo pregunte, y si no entiende una palabra la busca en el diccionario, y así va usted a comenzar a descubrir un mundo de verdades tremendas que lamentablemente no nos enseñaron. Nos enseñaron que los que quieren servir a Dios no se pueden casar. Si son mujeres, no se pueden casar. Y si son hombres, no se pueden casar. Pero yo ahora me encuentro en la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos es que le prohibirían a las personas casarse si quieren servir al Señor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es bíblico? ¿Está bien o está mal? Ahí tiene usted una verdad revelada. Nos dicen, para pedir el perdón de tus pecados tienes que ir a un hombre y contarle todos tus problemas, todos tus pecados, y entonces ese hombre te perdona. Bien, vamos a la palabra de Dios y encontramos que solamente Dios puede perdonar los pecados al ser humano. Nadie, ningún cura, ningún pastor, ningún reverendo, ningún rabino, nadie tiene la capacidad de perdonarle los pecados a otra persona. Otra verdad revelada. Encontramos que cuando una persona se muere, su cuerpo lógicamente va a la tumba y se queda, pero dice la Biblia que su parte que viva, su alma, su espíritu, o se va a la presencia de Dios o excluido eternamente de la presencia de Dios. Sin embargo, nos enseñaron que había 4 lugares: cielo, infierno, limbo y purgatorio. Y ahora otra verdad revelada: no hay 4, hay 2. Y así una detrás de otra y una detrás de otra. Y llega un momento en el que usted tiene que pararse y decir: Dios mío, ¿cómo es posible que este libro, tu palabra, que lleva escrita miles de años en este país, se les prohibiera a la gente leerla bajo pena de muerte? Es que eso es historia de España, esa es nuestra historia negra. En este país se quemó a la gente, en este país se mató a la gente por el delito de leer la palabra de Dios y por el delito de llevarle la contraria a una institución, a una mega estructura que enseñaba cosas antibíblicas en vez de ceñirse a la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ser cristiano no es algo con lo que ya nacemos, nos ponen el cuño, el sello, ¿no? Ya, miren, esta tarde hemos orado por Adriel, pero Adriel tendrá que aceptar al Señor el día de mañana. ¿De qué sirve de que su abuelo fuera pastor? ¿De qué sirve de que sus padres sean convertidos? ¿De qué sirve que haya nacido en el seno de una iglesia donde en poco tiempo estará jugando con los niños y asistiendo a la escuela dominical y participará de los campamentos si el Señor lo permite, ¿verdad? ¿De qué sirve todo eso si él no desarrolla, si sus padres no le inculcan la importancia de lo que yo estoy enseñando? Relación con Dios, conocimiento de las Escrituras para poder llegar a un nivel de poder discernir entre el bien y el mal. ¿De qué sirve todo eso? Teoría, teoría y teoría. Y usted lo que necesita es dejarse ya de cuentos, dejarse de teorías, de buenos planes y de buenas intenciones y decir: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo no quiero estar hoy súper animado porque tú me has hablado, tú me has bendecido, y mañana lunes si te encuentro por la calle vas a estar hecho polvo. ¿Por qué? Porque tu mujer no sé qué, porque tu hijo no sé cuánto, porque el marido no sé. Así no puedes vivir, querido hermano. Tú tienes que aprender a tener una madurez, una estabilidad y una firmeza. Y eso es posible conseguirlo en la vida. Si no fuera posible, yo te estoy tomando el pelo. Pero te estoy enseñando verdades bíblicas para que tú madures y no dependas de mí. No dependas de la iglesia, no dependas de los cultos, sino dependas única y exclusivamente de tu comunión y de tu relación con tu Dios y con tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Señor con todo tu corazón, si así lo deseas: Señor, entra en mi vida y cámbiame, Dios mío. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar, yo quiero tener comunión y relación contigo. Si hubiera alguna persona ahí en su casa, en el sitio donde estás en este momento siguiendo este culto, y tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, para comenzar. Good afternoon, my dear brothers. May the Lord bless you very, very much, very richly. I greet you from the beautiful city of Cuenca. Here we are in a campsite in a really beautiful place. And I currently have it 7 in the afternoon here on the Iberian Peninsula. 6 o'clock in the evening on the Canary Islands. Well,
Each one of you can check the time you have in your respective countries. It is a pleasure to be live with every one of you in this online pastor. I repeat, from the city of Cuenca. We have received, as always, a great many questions, mostly from the Bible, and that makes me very happy because here, as we have said on many occasions, that it's all about getting people to study the Bible, to read the Word of God, and logically, when one goes into the words on the page, into the Word of God, as you go, questions arise, and here we are, with the Lord's help, as every week, to respond to each and every one of the questions we have received. If you don't mind, I'll ask all of those who are already connected that we join in prayer and ask for the blessing of the Lord to direct and use this program, and so that all of us will be edified in the Spirit of God, the Holy Spirit, to enlighten us and give us the wisdom needed to be able to give answer to the questions that you have sent to us in these days. We pray to the Lord. Blessed Heavenly Father, thank you. Thank you wholeheartedly because of how good you are, for how faithful you are being to us, Lord. Thank you for this new opportunity you give us to be able to come into contact with so many brothers and sisters from many parts of the world who have the desire to learn from you and your word. Enlighten us, O Lord. Give us wisdom from above so that we can answer and clarify the doubts that your children have about certain passages and texts of your word. We put this time in your hands, direct it, and let it be of a blessing in the sovereign name and blessed of Jesus. Amen and amen. I would first like to thank all brothers and sisters, to all of you who are praying for us and who tell us that they are doing it so that the Lord, this first journey of missionary work, that we are doing well to protect us, to use. And I want to tell you, for the peace of mind for all of you, and as testimony that this is exactly what is happening. God is watching over us. He's blessing us. He's using us, and we are very, very grateful for the number of brethren in our virtual church that we are getting to know for some time now, that we are going from village to village, from town to town, from province to province, meeting many brothers. Yesterday evening, Sunday, we had in the morning the opportunity to meet for the first time, and also among them a group of beautiful sisters in the city of Valencia. And apart from that, later in the afternoon, we were sharing via the internet the word in direct, so that all brothers and sisters of our church in Santa Cruz de Tenerife and anywhere in the world who was connected, so that they could listen to the live message. If you like, we will start to respond and share the word of God with you. All there are, or still are, unfortunately, congregations, ministries that continue teaching something that from the point of view of a biblical view of the word of God is real heresy, a real barbarity to say to the children of God, washed by the blood of Jesus Christ, bought with the price of blood, who have yet to repent or ask forgiveness for those sins of which the Lord forgave them a very, very long time ago. So that if anyone is in Christ, a new creature is. The old things passed, and here everything is made new. Still, in some congregations, in some ministries, they're celebrating meetings, celebrating services, gatherings where they tell those who are bought and redeemed by the precious blood of Jesus Christ, whose names are inscribed in the book of life, that they have yet to apologize for some sin of their ancestors, or free themselves from some demon that is still out there tormenting us, or curses of the past. What a nonsense. What an insult to the work of Christ. What an insult to the perfect and marvelous work of Christ. When he died for us on the cross of Calvary 2,000 years ago, he forgave us, or he did not forgive us. We are either new creatures or we are not new creatures. We are born again, passed from death to life, or we are still dragging curses from the past. When the Word of God says that our Lord Jesus Christ became cursed for us, so that we inherit blessing always, or almost always,
they go to the famous text of Exodus chapter 20, where it says that God visits the wickedness of the parents of the children up to the third and fourth generation. And here they stop, and here they stop, and mutilate the biblical text and manipulate the word of God and therefore to the church. Keep reading, please. Those who teach and share these barbarities. God visits evil on children up to the third and fourth generation of those who hate me, not of children of God. 1,000 generations shall be blessed of the just. You hate God, therefore it is not for you. If you love God, those who love God, all things help them to be well. Do not pay attention, nor be afraid, nor be fooled or manipulated by whoever they are, whatever the name of the pastor or apostle, because of course that's another one nowadays. He who is not an apostle is nothing, or is worthless because it has been in fashion daily. Oh well, for some time now. The issue of the apostle, in short, I never get tired of saying that the Bible is our manual of instructions, and that here of what it is about, obedience and believing God. Methods and fashions come and go. In its time it was Argentina, then they went to Toronto, then to Korea, then to Pensacola, then to Colombia, and then to I don't know what country next, but I think it's quite clear that the Lord Jesus Christ says that he who is in Christ is new. You do not have to apologize to the Lord for the sins of your father, nor of your grandfather, your great-grandfather, or your great-great-grandfather, nor of your ancestors. Your life and your relationship with God is personal. And the children shall not bear the sins of parents, and parents will not bear the sins of the children. No more teaching lies, no more extracting texts and misrepresenting them and distressing people, and to make them live in fear and slavery, instead of in the glorious freedom of the children of the Lord. We are free so that if anyone who's in Christ a new creature is, all things passed away, and here everything is new. Fact, whether you believe it or not, that is so, or not so, or that it is necessary to add something more. Therefore, my dear brothers and sisters, who have the misfortune of being under these ministries in those congregations where they infuse terror, where they instill fear, and something else, another thing I would also like to see mentioned. As these meetings, as these congresses, as these conventions, you must first go to the checkout. The corresponding offering has to be given, or the respective tithe must be agreed upon. I don't know with whom, the apostle, the prophet, or who knows with whom. Let's read more of God's word. Let's believe more in God and in his word, and stop manipulating the people, and to stop deceive us. No longer deceive us with these human methods, these pyramid schemes. The only thing they are trying is to make life difficult for people, rather than helping people to be free, to enjoy their life, their relationship. The Lord stressed out people, numbers of families broken because they are all day long involved in activities, forgetting to attend to their husbands, their wives, their children. In short, to their families, when the number one, the main thing alive is our God. Second, family. And thirdly, God's work. How many have lost their children? How many have lost their children for attending God's work, for attending someone else's vineyard and neglecting mine? If you win the whole world and you lose your children, I don't know with what moral authority some people climb on the pulpit to tell others what they have to do, when they at home have not lived and are not experiencing the God helps us to take care of us, using our influence, our pastoral authority to be teaching people things that are not. Thus, the born-again believer is not dragging any curse. If your father was an alcoholic, your grandfather was a murderer, or your ancestors were criminals, that's not your business. Christ has cleansed you. Christ has transformed. Christ is with you, and no one will be able to cope with you.
Every day the Lord protects you. The Lord takes care of you, and the blessing of God and the good things will follow you all the days of your life. What they teach you outside of this, if it's not in the Bible, don't believe it, don't practice it, and do not be part and support this type of teaching that is totally unbiblical. Not to say real heresies. In the past, Protestants spoke of the heresies they committed in other groups. Religious people today, which seem unbelievable in many evangelical circles, they teach and practice real barbarities and heresies, and even some practices almost seem like witchcraft, more than psychology, and systems of the world that have nothing to do with the gospel of the Lord Jesus Christ. Well, there's that. On the other hand, some people, yes, a group of people, tell me, even though the question is asked by one person, but represents a group, tells me what difference between this figure of diction called type, though the Bible talks about a figure or shadow. Good. We are talking about practically the same thing. In our language, Spanish. Spanish is a tremendously rich language and broad in terms of adjectives, so that both when we read the figure of speech, for example, the lamb in the Old Testament sacrificing on the altar is a type of sacrifice of Christ. The tabernacle in the Old Testament is full of types of shadows, figures of what will occur in the future in the figure in the person of our Lord Jesus Christ. We are therefore talking about virtually the same type of shade, figure, David, because they are not only utensils, not only animals, but also not only things. But there are also people who, in a sense, we can see in them a type of Christ. For example, Joseph, rejected by his brothers and then exalted to levels, blessings the whole world. We also have the case of David and others, all-time Testament characters. Thus, we are talking about practically the same thing. On the other hand, there's also a brother who asks us about chapter 10 of the Gospel according to St. John. Let's read, if you have your Bible at hand and want to read with me the portion. That would be very good. Open your Bible in John chapter 10, from verse 34 onward. It says, Jesus answered them, even though we would have to read from 33. The disciples said to him, but the Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy. And because you, being a man, make yourself God. And Jesus answered them, is it not written in your law, I said you are gods? And if he called them gods, to whom the word of a God came, and the scripture cannot be broken. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming? Because I said, I'm the Son of God. If I don't do the works of my Father, don't believe me. But if I do, though you don't believe me, believe in the works, that you may know and believe that the Father is in me and I'm in the Father. Here now, there's something that perhaps is priority in the Bible. In Spanish, it's not appreciated. The Lord Jesus Christ is quoting Psalm 82, verse 1. Where it says, the word of the Lord God is in the meeting of the gods, in the midst of the gods judge. And of course one says, but yes, there's only one God, because the Bible says that God is sitting in the meeting of the gods. The word that is used there is in the original text, the word Elohim. Elohim, that's the name that God receives in the first verse of the Bible, Genesis 1:1. Says in the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit, Yara, Elohim. Through this, the first name that appears in the Bible that makes reference to God is Elohim. But it's a term. It's an all-purpose word. The Ten Commandments. When it says, no, you will have strange God before you. You will have no strange God before me. The same word, Elohim, appears. It is to say that the word or the term to talk about God, the living and true God, in that it is one. One is used. In Exodus chapter 20, to talk about God, images, false gods, those who worship people or some people, and also in Psalm 82 verse 1, to make reference to be judges, in that case they are referred to as Elohim.
because they exercise justice, which is a characteristic of our God. Because of that, the Lord Jesus Christ, what he is saying to the Jews is that in the law, or in the Word of God, it says God are judges. You are true. It is not that there are gods. There's only one God, and to him only we worship, honor, and serve. Truly, that is what meant by the word that is used, Elohim. And it is, I repeat, a multi-purpose term that can be used for different things depending on the context. One has to realize logically, in the original text, what is referred to, referring to the living God, to false gods, carved images, to the judges, and to Lord Jesus Christ, logically. Knowing this text, he uses it to say to the Jews, well, I said, I am a son of God, and you have nothing against me for saying such a thing. Because in the law, it says, you are gods too. There's a play on words, let's say a little shaking up the consciences of religious people of the time, that the religious people seem to know a lot, but when push comes to shove, they knew little or nothing. Well, there's one person reading Psalm 45. Well, let's go to Psalm. He says, or rather ask, whether in that psalm a reference is made to Mary. Well, you have to have a lot of imagination. Believe me, it takes a lot of imagination and forcing it a lot, this text, to say what is not said in order to teach, what is not taught in Psalm 45, entitled, A Song from the King's Wedding Feast to the Main Musician, is more than a deep learning. As it says here, is a song that it is sung at weddings. It is not making a reference at any point in time in any of the passages. In no passage of the scripture a reference is being made to Mary, the mother of our Lord Jesus Christ. In absolute, not even the queen who's mentioned here. Mary, because although men have called Mary the Queen of Heaven, in the Bible no such title appears for Mary. Mary at any point in the scripture is mentioned. Is named as the Queen, the who sits at the right hand of God the Father. That's hearsay. That's what it is. It's barbaric. It's absurd. He who sits at the right hand of God the Father is our Lord Jesus Christ. That is he who sits at the right hand of the Father. That's what the Bible says, not Mary, of course. I know that it has been thought that Mary is at the right hand of God, the Father, but that is not in the Bible. That is invented by man, that of the Queen of Heaven. It is a title that man has given to Mary, but has not been given by God in his word at all. Therefore, Psalm 45 is a song which was sung at weddings and was referred to King's wedding, but at no point does Mary appear anywhere, nor her legacy, and in no way, and I want to make this clear, Mary is recognized as queen, queen of nothing, neither queen nor princess, a powerful and precious instrument in the hands of the Lord, an exemplary woman without a doubt, worthy of imitation, of obedience, of submission, of how she gives her body so that the Messiah can be born of her. But she was already rejoicing in her Savior, because she was a sinner. Yes. She was a sinner because inasmuch as all sinned, including Mary, including men and women, because all have sinned and all are destitute of the glory of the Lord. She also needed to receive the forgiveness for her sins. I know that this shocks. I know that this collides head-on with the teaching that some have received in their earliest childhood, but forgive me, I have to teach the Bible, not what some would like me to teach. Therefore, neither Mary is a queen in the Bible, and Mary is not sitting at the right hand of God, the Father. And Psalm 45 makes no reference whatsoever to Mary. It's but a chant that is sang at weddings, right? To King David, to King Solomon, but in no way, at no time, at any time, would love in any case that wonderful washed and bought by the blood of the bridegroom of Jesus Christ is the church. The church is always treated in a female gender. My beloved girlfriend, my wife. But Mary has to be part of the body of Christ, part of the church.
She's not oblivious to all that God has already done, all that God demands, because like any human being, no matter how saint, how good, how submitted to the will of God, she was neitherly exactly like Peter, like Thomas, like Abraham, Moses, David, Solomon, etc. A Savior, and also the Lord Jesus Christ, his Son, died on the cross for her because she too needed to be redeemed like all human beings. And this does not detract from, takes nothing away from Mary or her importance, because it has or detracts no value that it has, but simply places the biblical characters, Mary, Moses, or whoever in the rightful place. And the Lord your God you shall worship, and him you will only serve. And all that I am, teaching contrast you with the Bible. And if it is the Bible, my friend, there's nothing to question. We say amen and obey God. And if it's not Bible, then do not pay any attention to it, because we only obey and submit to what the Word of God says, and also, of course, to what they teach and say, men, as long as they are subject to the Bible, the Word of God, and not contradict the Word of God. Well, on the other hand, there's a person who says that when those who are never asked burnt offerings and sacrifices to the sons of Israel, but it says, but then I see in the Pentateuch, in the law, that yes, they were asked. Well, they were asked. Later, when they came out of Egypt, they were not asked, the children of God, any kind of slaughter. They crossed the Red Sea, and 50 days later, at the famous fest of Pentecost, when 50 days later at Mount Sinai, when Moses gave to the people of Israel the law, the Ten Commandments, the Torah, and there the Lord does stipulate a series of sacrifices and offerings that would later be carried out in the tabernacle and later in the temple. But when they left Egypt, they did not, absolutely nothing was asked of them. Therefore, there is no contradiction. The Lord did not ask for offerings, did not ask for sacrifice, did not ask for expenses when they leave Egypt. It was later that all that was established and was perfectly recorded in the first 5 books of the Bible. Okay, when Moses comes down from the Mount Sinai and then delivers the law to the people of Israel, logically, nowadays not even the people of Israel can present sacrifice, because the only place where sacrifices could be presented was in the tabernacle or in the temple of Jerusalem, and there's neither one nor the other. Another 2,000 years, the Jews, the religious Jews, haven't been able to offer victims, sacrifice, holocaust of animals. And then I wondered at one occasion, a person, how do they believe their sins to be forgiven? It's very interesting, this question, because the only way to honor the law of receiving referral from sins was by shedding the blood of animals. If they can no longer do so, and do not believe in the New Testament, and do not accept that Jesus is the Messiah, will have in no man's land. So here, the only solution left is accept that the Lord Jesus Christ occupied our place on the cross of Calvary, dying for our sins by pouring out his precious, powerful and blessed blood, and cleansing us from all sin, so that let us live in the glorious freedom of the children of God. And go back to what I said at the beginning of this program. Let's teach the people of God, to the brethren, the children of God, to live, to enjoy the freedom we have in Jesus Christ. Do not teach things that bring fear and terror and insecurity in the children of God, but to the contrary. The happiest, most confident, most satisfied, most fulfilled people in life have to be us, Christians, the children of God, because for that Christ died on the cross, to take us from glory to glory, from victory to victory, and from blessing to blessing. Ask someone why God chose the people of Israel. Interesting question indeed. It was not the best village. Nobody wanted them. There were a handful of slaves in the nation, foreigners in Egypt, and the Lord loved them. The Lord chose them not because they were the best, but perhaps because no one would buy them, because nobody wanted them. But the Lord, the divine and the least appreciated ones, is the one he chose to shame the wise men and this world,
And the people of Israel, when they were in Egypt, were not at their best at the time. Contrary, they had lost their freedom. They had, in the time of Joseph, become slave to be a terrible Pharaoh. A time, a few very hard centuries, where many lost their lives, slaving from sunrise to sunset, without any rights or entitlements whatsoever, opportunity to enjoy life. God fell in love with them. He bought them. He redeemed them. He took them out. He brought them to the promised land. And many times they were not as faithful, as grateful as they should have been. Soon turned away from the path of the Lord God, who had bought them and redeemed and turned them behind the Baals, and worshipped every idol in the world. Milcom, Chemos, Baal, Ashtaroth. So many images, but God was always behind them. God was always looking for them. God was always sending prophets. Some were killed, others stoned, until finally he sent his only begotten Son into the world, the real Messiah. And he also was rejected. Not all, but many of them do. It's the eternal question, not why God loves a nation so much, who have not paid him many times as it should have to have reciprocated God's love. But so is our God. So in our God we reject him and he loves us. We turn our back on him and he's looking for us. We turn away from his ways and grow cold, and he always sends something to someone who shake our consciences so that we return to the blessed love of God. Blessed faithfulness of the Lord, who forgives, lifts us up, restores us, and gives thousands of opportunities for you to serve him and for us to honor him. And we also bless the people of Israel, that with all their faults, God loves them and has a covenant, has an eternal covenant with them, and whether or not they are going to end up accepting the Messiah, because as I was talking to my wife Elena on the road, I told her a lot cost them to uproot from their hearts. The people of Israel's the tendency of idolatry, right? But the destruction of Jerusalem, the destruction of its walls, the temple, 70 years in captivity in Babylon, the tendency towards idolatry was cut off, that the Israelites had for centuries, and in the end had to recognize that idolatry is an abomination in the sight of God. Well then, someday Israel will recognize, believe me, and many will see Israel will recognize that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords, and they will in the end recognize him and ask for forgiveness, and will watch and mourn that they crucified and rejected the true Messiah. But the Lord will have mercy on them, as he always had and always will have, and will forgive them, and they will recognize that Jesus is the true Messiah. We wait that glorious day. Blessed be God. We have a question from a brother from Argentina, and he says the following. We are doing a course in theology at the International Faculty of Theological Education, and they have taught us that the Holy Spirit is a person, because he teaches, because he testifies, because he speaks, because he sends workers, because he allows things, because he appoints leaders, etc., etc. You can be lied to. You can be tempted. What is your opinion? Because on one occasion, I remember this one brother, Mario from Argentina, I said that the Holy Spirit, more than a person, what I said, and I repeat and I reiterate, that the Holy Spirit is God. It is true that the Holy Spirit hears, the Holy Spirit feels, the Holy Spirit does many things that resemble things that human beings do. But for me, the Holy Spirit is not a person. I am a person. I breathe, speak, feel, walk, can be sad, can be pleased. Right, but to compare the Holy Spirit and say he is plain and simply a person, it seems to me that is not being clear. And it doesn't matter if you study at the Faculty of Theology of wherever, the Holy Spirit is, according to the Bible, God. He is called the Holy Spirit. He's called the Spirit of God, called the Spirit of life, the Spirit of adoption, Comforter, is called the Spirit of truth. But to say that the Holy Spirit is a person, because then by the same token I could say
that since the Holy Spirit is a person who is limited in space and time, because a person cannot be in two places at the same time, if the Holy Spirit is only a person, he will be tired, have to sleep, have to eat, breathe. Therefore, we cannot say that the Holy Spirit is a person, because he feels, because he speaks, because it names, as you say here, leaders. But also, a person does much more than that. So, to limit, let us say, the Holy Spirit to the adjective person, for me that is not correct. I reiterate what I have said, what I said today. The Holy Spirit is God who does things that are typical of people. I agree, but he is much more than a person. Glory to God that he is much more than a person. Because a person cannot be everywhere at the same time. The Holy Spirit, yes. When I go to the Father, I will pray to the Father that he may send you the Comforter, so that he may be with you forever and ever. The Holy Spirit was with Peter, Thomas, Santiago, John, Paul, with me, with you, thousands and thousands, millions of siblings at the same time. That cannot be done by one person. The Holy Spirit is permanently everywhere with all the children of God. Our bodies are the temple of the Holy Spirit, and a person cannot be everywhere at the same time. Therefore, the Holy Spirit is God. If some want to say that it's good that the Holy Spirit is a person, because I'm not going to argue with you. No one who has such a stance, shall we say, theological or the personal opinion, but I reiterate myself. I believe that the Holy Spirit is God, and I give glory to God, worth redundancy, that the Holy Spirit of God, because if he wasn't God, if he would simply be a person, we are in trouble, because people can be here today and tomorrow not. But the Holy Spirit will be with us every day, always, because he dwells within our hearts. And for the sake of that, he can reveal to us things about the future. That's why he accompanies us, comforts us, encourages us, strengthens us, guides us, because he is God. And from the beginning it was. And no person had been in the Garden of Eden, in the Garden of Gethsemane, in the upper chamber, in the desert, in the churches. No person can be in every of those parts at the same time. But the Holy Spirit was there in Genesis chapter 1. The Spirit of God was there. He was taking an active, direct part in the creation of the universe, of the earth, right? And has always been and will always be, because he is eternal, because he is God forever and ever, for the centuries. Amen. Blessed be the Lord, dear brothers and sisters. As today's conclusion of this program, I would like to tell you that what is important in the life of a Christian is to know God, serving God, searching the Bible of the Holy Scriptures. And in that way, we are going to avoid being cheated, that they will teach us false doctrines, because the false doctrines, false prophets, false teachers in some evangelical circles have an extraordinary platform to introduce their venom and thus bring to the fickle souls and those with little biblical knowledge and those with little biblical stability in the Lord to ruin by that in these end times, where false teachers will be abound, false apostles, false messiahs, false anointed. How important it is to be filled with the Word of God, so that in that way we do not say amen to all that is said, so that we do not swallow everything that is being said, but that we can say that is not of God. And I once said that we should imitate a little bit those Jews of Berea, who, if you search the scriptures every day, see what Paul thought them was really like that or not like that. It's not like the one who once wrote to me, and he said to me, it's not that we don't have to be as those of Berea, because everything was questioned. Nothing further, but nothing further from the truth. We have to. Searching the scriptures is our duty, is our obligation. And as pastors, we have to tell the people, bring your Bible to church. Check whether I preached from the pulpit is biblical. If what we do in the camps, if what we do in the meetings, if what some people do in retreats at conventions, check it with the light of the Holy Scriptures. And have the freedom to tell him, excuse me, what you said, what you are doing is not biblical. It's not correct.
Have you ever wondered why you preach what you preach? What you do? Why you believe what you believe? Don't you think that your whole life you've been looking for some kind of magical wand, system, method that will bring explosive growth to your church and thus be an important and renowned person? Because you can boast of having and having? Well, I'm more than to have. What I prefer is to be, because you can have big churches, you can have a ministry recognized before man, but the important thing is that we are recognized before God. Because many are great before man, but before God, says the Lord, that someday, at some point in time, the Lord would say to more than one, "Part from me, ye work of iniquity. I have never met you, even though you present me your CV in your name. We did this in your name. We did that." The Lord will say, "I personally do not know what you're talking about. I never met you, so keep an eye on that patch. We will discover the word of God. We will not let's move away from it. And the Lord thy God shalt thou worship, and him only will serve, and not the man, not the pastor, not the reverend, not the one of the moment. But we only follow God." And at that moment, when you are up there preaching the word, call yourself a pastor, reverend, apostle, I don't care. With the issue of titles, I've never had no problem, nor do it interest me. But at the moment, when we see a person who departs from the word of God, who practices things that may give us success to some people out there in other countries, to me it's the same. What is done in other countries, what I'm interested in is what the Lord teaches me and asks me in his word to do. And you can have success in some things. And yes, no doubt that some things of the world are very successful. But that does not mean that they have the backing and God's blessing. Because not all prosperity comes from God. Watch out for this. Not all prosperity and not all growth has been produced by the Lord. Be careful with that. Let's not be naive and fall into traps. Yes, of course it works. Drug dealers also earn money. A lot of money. And that doesn't mean that it has the backing of God. And the trafficking in human beings, prostitution, and many things, terrible things that are done out there work. And they give a lot of money, millions. But we are not going to prostitute, nor are we going to make a big deal of material things, but correct and adequate use. Because having the support and cover, we are happy with this. And no one who militates is entangled in the business of life, because it is, believe me, that I have already met a few of them today, met a few, who have become entangled in the business and have ended up in ruin, losing their family, losing their ministry, and losing what little or much they had. So let us serve the Lord with joy and gladness. And we shall say, "Thank you, Lord, for you are my shepherd, and with you I shall lack nothing." Now, let's go to our God. Blessed Heavenly Father, thank you in this evening, my God, for this privilege that you have given me to spend one more day with my brothers. Thank you, Lord, because you are faithful. God, a God of love, a God who gives us much more than we ask for or we understand. And we seek the kingdom of God and his justice. All other things will come in addition. Sir, we are not going to behave like Gentiles, looking for the things, but seeking you, worshiping you, honoring you, and serving only and exclusively you. Thank you for each of my brothers and sisters who have been online this afternoon, and others who will do later. Bless and watch over our lives in the name of Jesus. Amen and amen. My dear brothers and sisters, from this beautiful spot here in the city of Cuenca, I bid you all farewell, thanking him for having been in this online pastor, that the Lord will bless you. Thank you for your prayers. Thank you for your support. We will be here a few more days. The next stop will be the city of Zaragoza. May the Lord keep you all a good evening, a good day, and be faithful to God. Never stray from his ways nor of his word. Enjoy your relationship and your commune with God. Blessings to all, my dear brothers.